febrero de 1940. Luzón. La regla en ese frente era simple: excavar hondo, apagar las luces, no moverse de noche. Quien rompiera el patrón moriría primero. Casi todos obedecieron. Casi. Mientras la infantería se escondía en el lodo helado, un sargento permanecía sentado sobre la línea, expuesto dentro de una máquina demasiado alta para la jungla y demasiado ruidosa para la noche. Un vehículo hecho para un enemigo que no venía del suelo. Se rieron de él. Lo llamaron un error logístico. Alguien dijo que era un coche dragón, grande, inútil e imposible de ocultar. La nieve empezó a caer en un fino chorro, amortiguando los sonidos. Fue entonces cuando el silencio cambió. No era viento, no era un animal, era gente. Los manuales decían que había que esperar. La orden era no reaccionar. Los otros soldados le dijeron que se callara. Él no discutió. Él no lo explicó. Él simplemente preparó la máquina. Porque cuando la selva se moviera, no habría tiempo para pedir permiso. En esa parte de Luzón, el invierno no tenía sentido. La selva debería haber sido calurosa, húmeda y sofocante. Pero ese febrero, la lluvia llegó mezclada con nieve fina e irregular que no se acumuló en el suelo. Simplemente lo empapó todo y robó el calor. El barro nunca se secó. La ropa nunca se sintió ligera. Las manos nunca entraron en calor del todo. La infantería ya había aprendido la regla no escrita. Cuanto menos existes, más vives. Las posiciones eran bajas. Se prohibían las fogatas. Los motores estaban apagados. Incluso toser se convirtió en un riesgo. El sargento Red Miller rompió todas esas reglas sin decir una palabra. Su vehículo estaba estacionado a pocos metros detrás de la vía principal. Demasiado alto, demasiado ancho, imposible de ocultar. Un pesado semioruga, con ruedas delante y orugas detrás, pintado de un verde apagado, pero aún visible como un error en medio del paisaje. Cuando el motor arrancó, el sonido atravesó el bosque. Al moverse, dejó un rastro. Al detenerse se convirtió en un blanco inmóvil. Los hombres lo sabían, y se propusieron recordarlo. Nadie gritó, nadie confrontó a nadie directamente. Fue peor que eso. Se reían brevemente cuando él pasaba, miradas que duraron medio segundo más, comentarios dichos lo suficientemente alto para ser escuchados, pero lo suficientemente bajo para no convertirse en una pelea. Esa cosa no durará ni una noche. Antiaéreos. En tierra. ¿Qué vas a derribar? ¿Copos de nieve? Miller nunca respondió. Tenía 22 años, un poco mayor que algunos de los reclutas que ahora cavaban a su lado. La diferencia era que ellos tenían una trinchera donde esconderse. Él tenía un asiento abierto, rodeado de metal y nada más. El arma montada detrás del vehículo parecía fuera de lugar. 4 gruesos cañones, agrupados, conectados a un sistema eléctrico lleno de cables y baterías. Era una máquina diseñada para el cielo, para rastrear aviones, no hombres escondidos en los árboles. El manual así lo decía. Los oficiales siguieron repitiendo esto. La selva lo confirmaba día a día. Durante el día la máquina permaneció apagada, inmóvil, en silencio. De todas formas, por la noche, Miller se subía a él, no disparar, para echar un vistazo. Observó el límite del bosque, siempre a la misma distancia, siempre el mismo punto donde la oscuridad parecía más densa, donde el silencio no era vacío, solo contenido. Los otros soldados se dieron cuenta, y ellos no entendieron. En ese sector, el comportamiento habitual era esperar órdenes. Miller no se lo esperaba. Estaba comprobando. Revisó los cables. Tocó los contactos eléctricos con guantes mojados. Giró lentamente el mecanismo giratorio, solo para comprobar si algo se atascaba. Ajustó los soportes. Subió y bajó las tuberías unos centímetros como quien prueba una herramienta que quizá nunca use. Cree que un avión japonés se va a estrellar en la nieve, murmuró alguien una noche. Miller escuchó. Continuó. La rutina era sencilla. Observar, enfriarse y resistir. No pasaba nada. Y para la mayoría eso fue una prueba de que estaba equivocado. Pero el sargento no estaba mirando al cielo. Su trabajo terminó allí, según los manuales. Lo que observó quedó en el suelo. En algún momento durante las primeras horas de la mañana, los sonidos de la selva cambiaban. No era alto. Era demasiado organizado. Pasos que no se dispersaron.
ramas que se rompen en secuencia, no por casualidad, era sutil. Y por eso es fácil ignorarlo. Miller no era ajeno a esto. Sabía que si se equivocaba, solo sería otra noche fría, pero si tuviera razón, no habría una segunda oportunidad. Mientras los demás se acurrucaban en las zanjas, confiando en el silencio, él permaneció sentado encima de ellos, solo, dentro de la máquina que todos llamaban un error. Estaba cayendo la noche. Su nombre engrosaba, y algo, al otro lado del bosque, se movía con un propósito. Por tercera noche consecutiva el frío empezó a vencer al cansancio, no todos a la vez. Poco a poco, sus dedos reaccionaron con mayor lentitud. El metal parecía adherirse a su piel incluso a través de los guantes. La nieve derretida se les filtraba en las botas y no salía. La infantería se atrincheró aún más en las trincheras, tirando de sus capas, pateando el suelo, esperando el amanecer. Miller subió al vehículo como de costumbre, sin anuncio, sin llamar la atención. Se sentó en el asiento abierto y expuesto, con el bosque frente a él y nada detrás de él excepto la baja fila de hombres enterrados en el barro. Fue entonces cuando hizo algo diferente. El motor principal no arrancó. En cambio, solo activó el sistema auxiliar. Un sonido más bajo, casi un zumbido continuo, recorrió el chasis. No fue suficiente para mover el vehículo, pero despertó la máquina. Algunos soldados levantaron la cabeza por encima de las trincheras. «Ha perdido completamente la cabeza», susurró alguien. «Quiere convertirse en un faro». El oficial de guardia se acercó, sin acercarse demasiado. No se subió, no gritó. Simplemente miró a Miller y negó con la cabeza, como si ya se hubiera dado por vencido. El manual decía que el sistema no debería utilizarse en esa situación. Consumiría energía, generaría ruido, y sobre todo, era completamente inútil contra la infantería. Miller lo sabía. Aún así, pasó los dedos por los controles, sintiendo la respuesta eléctrica atravesar el metal. Giró la base unos grados a la izquierda, luego a la derecha, lentamente, como quien mide el espacio. La elección no fue impulsiva, ni siquiera heroico. Se había preparado en silencio, noche tras noche. Se había dado cuenta de algo que otros no querían admitir. El enemigo no atacaba al azar. Había pausas, había espera, había coordinación, y el terreno favoreció a quien se movió primero. Miller ajustó el ángulo de los tubos. Bajó más de lo habitual, más de lo esperado. Según el periódico estaba equivocado, pero tenía sentido en la oscuridad. El frío se intensificó. La nieve empezó a caer con más fuerza, reduciendo aún más la visibilidad. La selva se convirtió en un muro blanco y negro, carente de profundidad. Fue entonces cuando el sonido regresó. No alto, no continuo. Ritmos cortos, metálico. Algo se está ajustando, no se lleva a cabo por casualidad. Miller se quedó congelado, no por miedo. Prestar atención. Sabía que si se equivocaba todo sería solo paranoia alimentada por el frío. Pero si tenía razón, la línea del frente no resistiría. La infantería no estaba preparada para la carga. Las armas estaban frías. Los hombres, cansados. Las trincheras eran demasiado poco profundas para lo que estaba por venir. Miró hacia atrás solo una vez. Solo vio cascos bajos, rostros hundidos en los cuellos, ojos que luchaban por mantenerse abiertos. Ninguno creía que la máquina que tenían detrás fuera de alguna utilidad. Miller volvió su mirada hacia el bosque, y esa noche tomó la decisión final. Todo el sistema cargado. No disparó. Él simplemente preparó todo. Fue un riesgo claro. Si el enemigo había estado observando, ahora él era el objetivo más obvio en esa posición. Si no ocurría nada, a la mañana siguiente sería el blanco de bromas. Pero si algo pasara, prefirió equivocarse que llegar tarde. La nieve continuó cayendo. El silencio se prolongó nuevamente, y en algún lugar invisible más allá de los árboles, alguien tomó la decisión opuesta: seguir adelante. El primer movimiento no fue un ataque, vino como una prueba. Un sonido seco a la izquierda, luego otro más adelante. Nada simultáneo, nada apresurado. La infantería estadounidense reaccionó como siempre. Nadie levantó la cabeza, nadie respondió. El protocolo dictaba no revelar la posición hasta tener certeza. Miller,
Desde el asiento libre sintió algo diferente. No en el oído, en el cuerpo. El sistema bajo él vibró levemente, no por el motor, sino por el suelo. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero repetido. Peso transferido. Personas que se posicionaban, no solo pasaban. Mantuvo sus manos alejadas de los controles. Esperar también fue una elección. La nieve empezó a caer con más fuerza, amortiguando aún más los sonidos. Esto favorecía a quienes avanzaban. Cada metro ganado ahora costaría menos después. El primer disparo enemigo provino de una fuente solitaria. No apuntado, no matar, para medir. La bala voló alto, lejos de las zanjas. Una advertencia, un empujón, una pregunta planteada en la oscuridad. Nadie respondió. El silencio se prolongó nuevamente. Miller respiró hondo y despacio, sintiendo el aire gélido entrar y salir como cuchillas. No estaba seguro de los números, ni de la dirección exacta. Solo una cosa, esto no era una patrulla. Cuando llegó el segundo disparo, más cerca, alguien en la zanja se estremeció. Otro disparo respondió, nervioso y aislado, proveniente de la línea estadounidense. Error. Miller cerró los ojos durante medio segundo. La respuesta del enemigo fue rápida. Ni un solo disparo, sino una ráfaga corta y certera. La tierra explotó cerca de una de las posiciones avanzadas. Un soldado gritó, no de dolor, sino de miedo. Era o suficiente. Miller activó todo el sistema. El sonido eléctrico se hizo más fuerte, perforando la noche como un zumbido metálico constante. Algunos soldados miraron hacia atrás, alarmados. «¡Apaga eso!», susurró alguien enojado. No colgó. Giró la torreta lentamente, sintiendo la mínima resistencia del mecanismo. No buscaba objetivos visibles, buscaba patrones, la línea donde el silencio era incorrecto. Cuando disparó, no fue una ráfaga larga, fue corto, revisado, casi demasiado restringido para un arma de ese tamaño. El impacto no fue una explosión, fue un desmayo. El punto desde donde provenía el fuego enemigo simplemente dejó de responder. No gritar, no hay sonido. La infantería permaneció inmóvil, sin saber si aquello había sido bueno o malo. Miller no celebró, él no se relajó. Sabía que ese solo había sido el primer paso, un empujón en la oscuridad. Ahora, el enemigo sabía que había algo diferente en esa posición, y él reaccionaría. El frío parecía más fuerte ahora, pero nadie lo sentía. El foco había cambiado. El miedo también. Pasaron los minutos. Quizás 5, quizás 10. El tiempo se desdibujó en esa situación. Luego vino la segunda prueba. Movimiento hacia la derecha. Más amplio, menos cauteloso. Exceso de confianza. Miller ajustó los cañones unos grados. No esperaba que se disparara ningún tiro. Esta vez, disparó primero. La ráfaga azotó el límite del bosque bajo, sin buscar hombres, sino abriendo un camino. La madera se astilló, las ramas cayeron. La vegetación que antes las ocultaba ahora revelaba sombras que se precipitaban hacia atrás. Alguien en la zanja murmuró una maldición en voz baja. Otro rió nerviosamente, sin darse cuenta. El oficial de guardia reapareció, más cerca ahora. Gritó algo que se llevó el viento. No subió, no dio órdenes. Solo observaba, intentando comprender qué estaba pasando. Miller no lo miró. La primera prueba no fue la destrucción. Ese fue el efecto. El enemigo se retiró, no porque hubiera sido derrotado, sino porque lo habían tomado por sorpresa. Lo que parecía una posición débil tenía fuerza, pero los dientes llaman la atención. Miller supo que, a partir de ese momento, la máquina ya no sería una broma, y se convirtió en una prioridad. La nieve cayó aún más fuerte. La jungla se había vuelto demasiado silenciosa, y en algún lugar más allá del alcance de la vista, se estaban tomando decisiones más importantes. El error surgió del silencio. Después de la segunda explosión nada más se movió. No hubo disparos. No hay pasos apresurados. Ningún sonido metálico. La jungla parecía vacía otra vez. Este era el tipo de descanso que engañaba a los hombres cansados. En el frente, algunos soldados empezaron a respirar de otra manera. No aliviados, sino menos tensos. Uno de ellos levantó la cabeza unos centímetros más de lo permitido, intentando ver algo entre los troncos cubiertos de fina nieve. Miller se dio cuenta demasiado tarde.
Estaba demasiado concentrado en lo que venía de afuera, y prestó poca atención a lo que ocurría detrás de él. El sistema auxiliar, que llevaba más tiempo del previsto, empezó a perder consistencia. No falló de golpe, simplemente titubeó. Un ligero retraso en la respuesta de la dirección, casi imperceptible, pero real. Se sentía en control. La mano izquierda compensó automáticamente. La mano derecha no. Cuando el bosque comenzó a moverse de nuevo, no avanzó en línea recta. Fue por los flancos. Un disparo certero impactó en el costado de la posición estadounidense, mucho más cerca que antes. La tierra y el hielo volaron hacia una zanja. Se oyó un grito de dolor, corto, acallado. Un hombre había sido rozado en el hombro. El error se había cometido. Miller giró la torre demasiado rápido. El sistema respondió, pero no como antes. El retraso se convirtió en una desviación. La ráfaga pasó centímetros más allá del punto correcto, despejando la vegetación vacía mientras el movimiento real seguía avanzando entre las sombras. Alguien gritó una orden. Otro soldado respondió con fuego indiscriminado. La disciplina empezó a resquebrajarse. Miller apretó los dientes. Apagó la alimentación auxiliar durante medio segundo. La volvió a encender. Obligó al sistema a reiniciarse bajo carga. Era una maniobra arriesgada. Si no se reactivaba, la torre quedaría bloqueada en el peor momento. El frío ayudó a la máquina, pero castigó al hombre. Mientras el sistema se recuperaba, ocurrió algo peor. Un grupo enemigo logró avanzar hasta un punto muerto, una depresión natural del terreno, invisible desde el ángulo actual de la torre. Desde allí, abrieron fuego, apuntando a las trincheras menos profundas. Un segundo soldado cayó. Esta vez no gritó. El oficial corrió agachado, intentando arrastrar al herido. El peso de su cuerpo y su equipo lo hizo resbalar en el lodo helado. Ambos quedaron expuestos durante demasiado tiempo, unos pocos segundos. Miller vive, pero el ángulo no ayudaba. Él podría barrer el bosque, podría romper árboles, pero no podía llegar a ese punto sin arriesgar directamente su propia vida. Esa fue la consecuencia del error inicial. La torre está en la posición incorrecta. Dependencia excesiva del silencio. Tuvo que elegir rápidamente. Sigue intentando ajustar el arma y deja a 2 hombres bajo fuego directo. O cambiar el patrón por completo. Miller hizo algo que no estaba en ningún manual. Giró la torre hacia atrás. No disparar, pero para iluminar. Las bocas de los cañones, cargadas con munición trazadora, surcaron el aire sobre la línea estadounidense, creando un arco de luz blanca y roja sobre el terreno. No alcanzaron a nadie, pero lo revelaron todo. La nieve reflejada. Las sombras revelaron figuras agachadas. El punto neutro ya no es invisible. La infantería reaccionó, no con pánico sino con enfoque repentino. Se lanzaron granadas. El fuego cruzado cerró el espacio. El grupo enemigo se retiró, dejando un rastro de movimientos desorganizados. El oficial logró recuperar al herido. El segundo hombre fue arrastrado después, vivo. Apenas. Miller giró la torre hacia adelante. Ahora el sistema estaba respondiendo nuevamente. No es perfecto, pero funciona. Sabía que este casi desastre tenía un coste. El enemigo había aprendido. Habían visto la limitación. Y sabían dónde presionar. La máquina no era invencible. Y el hombre dentro de ella, menos aún. La nieve seguía cayendo, pero ahora se mezclaba con humo y olor a metal caliente. El frío parecía lejano. La noche se había acortado. Miller no estaba pensando en ganar, ni siquiera en el fracaso. Simplemente pensó que si volvía a cometer el mismo error, no habría tiempo para corregirlo. Al otro lado del bosque, el silencio regresó, pesado y opresivo, como nunca antes. No lo esperaba. Fue una preparación. La prueba más grande no comenzó con ningún ruido. Todo empezó con la ausencia. Tras la retirada por el flanco, el bosque quedó extrañamente silencioso. No hubo más disparos aislados, ni pruebas, ni intentos de medir la reacción. Era como si alguien hubiera apagado el mundo al otro lado. Miller estaba familiarizado con este patrón. Eso no era rendirse. Fue una reorganización. La infantería también lo sintió. No porque pudieran explicarlo, sino porque sus cuerpos lo reconocieron. Los hombres dejaron de moverse. Las conversaciones cesaron. Incluso el sonido del metal al afinarse se evitó. Todos esperaban algo más grande, sin saber cuándo.
La nieve empezó a caer con más fuerza, acumulándose en las esquinas, en los troncos de los árboles y en los bordes de las zanjas. El frío volvió a azotar. La humedad dentro de las botas parecía hielo. Miller mantuvo la torreta en movimiento lento, casi imperceptible, no para buscar objetivos, sino para evitar que su cuerpo se enfriara demasiado. Si se detenía, se paralizaría, tanto él como la máquina. Fue entonces cuando lo oyó, no adelante, detrás del frente, un sonido apagado, proveniente de un punto donde no debería haber actividad, un movimiento demasiado pesado para una patrulla, demasiado coordinado para un error. Estaban haciendo espacio, creando profundidad, preparando la masa. El ataque, cuando llegó, no fue como los anteriores. Llegó intacto. La jungla no se movió, se abrió, no en oleadas desorganizadas, sino en líneas compactas, avanzando a pesar del terreno, a pesar de la nieve, a pesar del fuego inicial de infantería. El impacto inicial golpeó a la formación estadounidense como un peso físico. El ruido dejó de ser esporádico y se volvió continuo. Gritos se mezclaban con pasos, metal y respiración agitada. La infantería abrió fuego completo, pero era demasiado pronto. Los hombres del frente cayeron y fueron reemplazados de inmediato. El avance no disminuyó. El terreno, antes un obstáculo, ahora era irrelevante en términos de número. Miller no esperó órdenes. Bajó las tuberías casi hasta su límite. Ajustó el centro del arco y activó todo el arma. Esta vez no fue una prueba, no fue una advertencia, fue trabajo. La máquina respondió con un sonido constante y pesado que parecía interminable. No hubo ráfagas separadas. Fue una continuidad brutal y calculada, sostenida el tiempo justo para evitar el estancamiento. La nieve dejó de caer donde se habían efectuado los disparos. Se convirtió en vapor. La vegetación ya no existe en ese corredor. El avance perdió impulso, pero no se detuvo. Vinieron demasiado a menudo. Miller se ajustaba milímetro a milímetro, avanzando sin prisa, sin pánico. No gritaba, no hablaba, solo corregía. El problema no era el centro de la ciudad, era lateral. Un segundo grupo avanzó más disperso, intentando rodear la posición. Si lograban entrar en el campo de visión de la torre, llegarían a las trincheras en segundos. Miller se dio cuenta demasiado tarde. Se giró rápidamente, demasiado rápido. El sistema respondió, pero el retraso regresó. Una fuerte sacudida recorrió el panel de control. Por un instante demasiado breve para ser una advertencia, la torre dudó. Eso fue suficiente. Se escuchó una breve explosión cerca de la línea. Salieron volando tierra y nieve. Un tercer hombre salió despedido hacia atrás. No gritó, no se movió. El oficial volvió a correr, pero se detuvo a mitad de camino. Sabía que no funcionaría. Miller vio el cuerpo inmóvil. Él no pensó. Él no lo dudó. La rotación se detuvo. Aceptó el ángulo imperfecto y disparó de todos modos. El flanco fue barrido con riesgo calculado. La línea de fuego pasó demasiado cerca de la posición amiga, pero pasó. El grupo circundante se disolvió antes de completar el movimiento. Quienes aún intentaban avanzar perdieron impulso, tropezaron y retrocedieron. La carga principal, en el centro, finalmente se rompió, no todos a la vez, pero como algo que pierde su soporte. Sus pasos se volvieron descoordinados. Los gritos cambiaron de tono. El avance se convirtió en un intento de supervivencia. Miller mantuvo el fuego encendido durante unos segundos más. Luego soltó los controles. Un pesado silencio cayó. La nieve volvió a ser solo nieve. La infantería permaneció inmóvil durante casi un minuto. Nadie celebró. Nadie se puso de pie. Simplemente respiraron. El oficial se acercó al último cuerpo caído. Se arrodilló. Le tocó el cuello. Permaneció allí unos segundos. Luego se levantó lentamente. No miró a Miller. No fue necesario. La prueba más grande había sido superada. A un costo. No se presentó. Miller permaneció sentado, sintiendo que sus manos temblaban ahora que el frío había regresado. La máquina todavía estaba caliente. No él. La solicitud no llegó en el momento adecuado. Llegó demasiado tarde. El ataque había cesado, pero nadie lo consideraba el final. La infantería permanecía en las trincheras, con las armas apuntando y la mirada fija en el bosque devastado.
La nieve caía ahora en absoluto silencio, cubriendo las huellas y amortiguando los gemidos lejanos. Miller no se bajó de la máquina. Apagó el sistema principal, pero mantuvo listo el auxiliar. Le dolía el cuerpo. Tenía los brazos entumecidos. El frío, ya sin adrenalina, regresó con tanta fuerza que le hizo castañetear los dientes. Aún así, permaneció allí, sentado, mirando al frente. Fue entonces cuando se acercó el oficial. Esta vez, no se quedó atrás. Caminó hacia el vehículo, puso una mano sobre el metal aún caliente y miró hacia arriba. No había ira en su rostro. Tampoco prisa. Vamos a necesitarte de nuevo. No fue una petición cortés. No fue una orden. Era un hecho. Lo que él quería no estaba escrito en ningún manual. La infantería había desperdiciado demasiada munición en la carga. Algunas posiciones estaban prácticamente secas. Si el enemigo intentaba algo más pequeño y fragmentado, no podrían resistir otra vez. El vehículo alto, ruidoso y demasiado visible era ahora lo único que podía mantener la línea funcionando hasta el amanecer. Miller no respondió. Simplemente volvió a encender el sistema. El sonido eléctrico regresó, más débil ahora, cansado como él mismo. Algunos soldados en las trincheras levantaron la cabeza, no para quejarse, para confirmar. La máquina seguía funcionando. Los mismos hombres que se habían reído antes, ahora actuaban de forma diferente. Uno de ellos se incorporó a medias y corrió a la parte trasera del vehículo, trayendo una caja extra de municiones. Otro los siguió, sin comentarios, sin broma. Ayudaron sin mirar la cara de Miller. La verdadera petición vino después. Se había enviado una patrulla corta al frente para intentar confirmar la retirada del enemigo. Uno de los hombres resbaló en el suelo destrozado y cayó en una depresión más profunda, fuera de la línea de visión directa. Estaba vivo, pero expuesto. El oficial explicó rápidamente. Pocas palabras. No había orgullo en su voz. Solo urgencia. Si vuelven, él no se irá. Miller escuchó todo en silencio. La posición era mala. El ángulo era desfavorable. La torre tendría que girar a un punto que había estado evitando desde el principio, muy cerca de la línea amiga. Un error allí sería irreversible. Cerró los ojos por un breve momento. Luego lo ajustó. Él no pidió cobertura. No pidió confirmación. Él no pidió nada. Cuando disparó no fue para matar a nadie. Era para evitar el movimiento. Un arco de fuego controlado barrió el límite del bosque, creando una barrera demasiado clara para ignorarla. Cualquiera al otro lado comprendería la advertencia. La patrulla aprovechó la situación. 2 hombres corrieron hacia el herido, lo sacaron de la depresión y desaparecieron de nuevo en la vía. Miller detuvo el fuego inmediatamente. El silencio regresó, ahora más pesado. El oficial se quedó allí unos segundos. Luego simplemente dijo, «Gracias». No hubo respuesta. El amanecer llegó sin previo aviso. No como la luz, como la ausencia de oscuridad. La nieve había amainado. El bosque revelaba lo que le habían hecho. Ramas rotas, troncos partidos, el suelo removido en líneas que delataban avances y retrocesos. Nadie se rió. Los hombres salieron lentamente de las zanjas, estirando el cuerpo y observando atentamente a su alrededor. Algunos miraron el vehículo, no con admiración, sino con un reconocimiento silencioso. Miller finalmente se bajó del autobús. Sus pies tocaron el suelo con dificultad. Sus piernas tardaron en reaccionar. Un soldado se acercó instintivamente para ayudarla. Se detuvo a mitad de camino sin saber si debía hacerlo. Miller negó con la cabeza. Retrocedió unos pasos. Se sentó en una caja vacía. Se quitó los guantes mojados y se miró las manos temblorosas. No por emoción, sino por agotamiento. El carro del dragón todavía estaba allí, demasiado alto, demasiado visible. Nada en él había cambiado. Solo la mirada de los demás. Cuando la luz del día amaneció por completo, quedó claro lo que la noche había exigido. El bosque que se extendía frente a ellos ya no era un bosque. Era un espacio irregular y quebrado, con árboles mutilados, y el suelo removido en amplias franjas, como si algo pesado hubiera pasado repetidamente por el mismo lugar. La nieve comenzaba a derretirse allí primero, vencida por el calor residual del metal y el impacto. Los cuerpos no estaban esparcidos de forma espectacular. Estaban donde habían caído. La mayoría estaban al frente, algunos a los lados. Ningún intento de avance final, ningún heroísmo tardío. La infantería recorrió el terreno con cuidado. No celebraban,
Simplemente confirmaban. El oficial anotaba algo en una libretita. Se detenía. Observaba. Continuaba. En ningún momento miró a Miller mientras escribía. Las órdenes del día llegaron poco después. Breves. Concisas. La posición se mantendría. Los refuerzos llegarían más tarde. El vehículo permanecería allí, no como excepción, como parte de la línea. El apodo Coche Dragón se seguía usando, pero ya no en tono burlón. Ahora era una referencia, un punto, algo a tener en cuenta en la planificación. Miller no participó en las conversaciones, no explicó lo que hizo, no justificó los ajustes, solo limpió lo necesario, cubrió las conexiones expuestas y reemplazó las piezas desgastadas. Trabajó como siempre lo había hecho, en silencio, metódicamente, de forma invisible. Pasaron unos soldados. Uno de ellos dejó una taza de metal junto a la caja donde estaba sentado Miller. Café aguado, bastante caliente. Otro trajo guantes secos. No los entregó. Simplemente los dejó allí. Nadie dijo nada. Esa noche, el vehículo se incluyó oficialmente en la rotación de defensa. Se rediseñaron las trincheras para acomodarlo. Se revisaron los ángulos. Se recalcularon las distancias. No porque alguien hubiera admitido un error, pero porque la realidad había exigido corrección. Miller seguía durmiendo poco. Seguía estando en la cima de la clasificación. Seguía siendo el hombre más visible en el puesto. Pero ahora, cuando el motor auxiliar arrancó, nadie se quejó. Y cuando el bosque se volvía demasiado silencioso, algunos hombres primero miraban hacia atrás para ver si él ya estaba allí. Días después, el frente avanzó. La posición fue abandonada. El terreno quedó atrás, marcado por huellas que pronto serían devoradas por la selva. La guerra continuó. Miller fue con ella. En otras zonas, en otras noches, el vehículo volvía a parecer demasiado grande, demasiado ruidoso, demasiado inadecuado. Surgieron nuevas risas, nuevas miradas de desconfianza. A él no le importó. Sabía que eso siempre pasaba, hasta la noche adecuada. Algunas historias no terminan con medallas, terminan en silencio. El sargento no cambió la guerra. Los manuales no han cambiado. No dio buen ejemplo en ningún entrenamiento. Él simplemente se quedó donde nadie quería quedarse. Usó lo que tenía cuando dijeron que no era lo suficientemente bueno, y actuó antes de que fuera demasiado tarde. Cuando amaneció, nada parecía heroico, justo lo que se necesita. Y a veces, eso es todo lo que separa un error de algo que salva vidas.